La filosofía de Isabelle Stengers ocupa un lugar central en la reflexión contemporánea sobre la ciencia, especialmente por su esfuerzo en cuestionar la idea de una racionalidad científica neutral, autónoma y completamente separada de la política y de la vida social. Su pensamiento se sitúa en la tradición de la filosofía de la ciencia crítica, con influencias de Whitehead y de la teoría del caos, así como de una sensibilidad política cercana a los debates ecológicos actuales. En este sentido, hay que decir que su pensamiento realmente está atento a todo lo que sucede en la realidad y también hay que decir que uno de los puntos fundamentales de su filosofía es la crítica a la imagen tradicional de la ciencia como un sistema de verdades objetivas producidas de manera aislada respecto del contexto social. Para Stengers, la ciencia no es un bloque homogéneo ni tampoco una autoridad absoluta, sino un conjunto de prácticas situadas, históricas y atravesadas por relaciones de poder. Esto no implica relativismo, sino una exigencia de responsabilidad. Si la ciencia no es externa a la sociedad, entonces debe responder por sus efectos en ella. Stengers propone una ecología de las prácticas, es decir, una forma de pensar en la que diferentes modos de conocimiento científico, político, técnico, indígena o cotidiano puedan coexistir sin que uno sea reducido o subordinado a los demás. En este sentido, su filosofía rechaza el monopolio epistemológico de la ciencia moderna cuando ésta se presenta como única forma válida de acceso a la realidad. Otro aspecto clave de su pensamiento es la atención a los sistemas complejos y a la teoría del caos. Inspirándose en estas perspectivas, Stengers subraya que la realidad no es completamente predecible ni controlable. Los fenómenos naturales y sociales están marcados sin duda por la incertidumbre, la inestabilidad y la emergencia de comportamientos inesperados. Por ello critica las formas de planificación tecnocrática que pretenden gobernar el mundo como si fuera un sistema completamente calculable, y no lo es. En el plano político, su filosofía se orienta hacia una crítica de las formas contemporáneas de poder científico-tecnológico. Stengers denuncia lo que ella llama la barbarie de ciertos usos de la ciencia cuando ésta se pone al servicio de intereses económicos o políticos sin considerar sus consecuencias ecológicas. Frente a ello defiende una ciencia más lenta, más reflexiva y más atenta a sus implicaciones sociales.